Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo webinar de esta serie especial llamada Finanzas Más Incluyentes, que el día de hoy abordará el tema ciberseguridad en los bancos digitales. Para ello, pues tenemos el enorme privilegio de contar con la presencia de tres mujeres expertas en el tema. Que por un lado tenemos a Maripili Ro, quien nos va a aportar el día de hoy su visión desde la perspectiva del regulador. Por otro lado tendremos y tenemos aquí, saludamos a Andrea Tomé, quien nos va a dar la perspectiva internacional, en concreto del banco digital brasileño Nubank. Y finalmente vamos a escuchar a Itzul Girón, quien nos va a hablar en su carácter de empresaria mexicana, experta en el desarrollo de tecnología de punta, y que nos dará su perspectiva de la ciberseguridad y de los neobancos desde esa óptica. Si les parece bien, la mecánica de nuestro evento será la siguiente. Vamos a darle el uso de la palabra a nuestras expositoras por 10 minutos para que nos den una introducción al tema, al término del cual vamos a pasar una ronda de preguntas y respuestas. Y en ese sentido le agradeceré a quienes nos honran con su presencia, pues que hagan uso del chat de este medio de comunicación del Zoom para ir escribiendo sus preguntas y poderlas ir recopilando y desahogarlas cuando sea el momento adecuado y pertinente. Sin más por el momento, vamos a darle el uso de la palabra a Maripili Lo, de quien les voy a decir muy rápidamente, es licenciada en informática, maestra en seguridad informática por la Universidad de La Rioja, ha laborado en el sector financiero y de gobierno por más de 15 años y actualmente está a cargo de la Dirección General de Riesgo Operacional y Tecnológico en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Maripili, tienes el uso de la palabra por 10 minutos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias. Agradecer por la invitación a IntelliLuris, toda esta serie de webinars, a través de los doctores de Pablo Pruneda, muchísimas gracias, el doctor Pedro Salazar, por supuesto Sergio López Ayón, con quien estuvimos coordinando toda la mecánica en participar este evento, que como lo comentabas es una serie de webinarios vinculados con las finanzas y tecnologías. Y en este capítulo específico vamos a hablar del tema de la ciberseguridad. Voy a compartir pantalla, una oportunidad para compartirles la presentación. Y ahí me dicen si ven el modo presentación. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Si ya lo están viendo en modo presentación, daría inicio a la sesión. Vamos a ver el tema de ciberseguridad en bancos digitales. En México ya tenemos bancos digitales desde hace ya algunos años, que no se llamaban bancos digitales, simplemente la licencia en tema jurídico, tema legal, la licencia que se otorga es la licencia de institución financiera o institución de crédito. No existe una licencia jurídica diferencial. La normativa o los artículos que ellos deben de cumplir es lo mismo que un banco tradicional. Aquí lo que cambia es en dónde están desplegando su infraestructura tecnológica y que en algunas ocasiones de estos bancos pues se conoce que son los neobanks, que no tienen sucursales de atención al cliente. De esto me va a llevar a comentar el tema de la ciberseguridad como un capítulo importante e interesante que hemos visto ahora con los bancos. Tradicionalmente lo que nos estaba preocupando con los bancos era que tuvieran cámaras de seguridad, que tuvieran cercados y sensores para acceso, ¿no? Veíamos todo el tema de medidas de seguridad físicas, disuasivas para los ladrones, los criminales, y esto se ha venido transformando en ahora un ambiente digital, ¿no? Ya no vemos a medidas de situación física, ya tenemos que estar haciendo medidas de protección, acciones de defensa en contra de los cibercriminales. Y bueno, ¿qué es lo que hemos nosotros identificado como un elemento de riesgo tecnológico que nos puede estar afectando la resiliencia
tecnológica en estos bancos digitales, antes de hablar del tema de la ciberseguridad. Todavía los bancos, después de la pandemia, dejaron a personal en sus casas. Entonces traemos todo el tema del home office todavía vigente para algunas instituciones financieras. Sí o sí, los bancos digitales están yéndose a la nube, ¿no? Eso es infraestructura que está desplegada en la nube y a veces es un multicloud, no nada más una nube, sino están combinando nubes o están haciendo la combinación de lo que tienen en sistemas locales con el tema de la infraestructura. ¿Por qué? Porque tenemos regulación también donde se debe de tener infraestructura en las instalaciones o en México y no debe estar ubicado en el mismo sitio donde tienen la información principal. Obviamente hemos estado incorporando ya nuevas tecnologías, estamos hablando ya de la forma en que despliegan la infraestructura. Este tema de la inteligencia artificial hoy se está utilizando como un tema de ataque de los cibercriminales, todo el tema de inteligencia artificial. Y bueno, nosotros en tema de resiliencia tecnológica lo debemos de usar en defensa, ¿no? También ya hay herramientas que te permiten en una modalidad de defensa usar la inteligencia artificial. Y también la interrelación que tienes con proveedores y terceros a través de interfaces, es decir, un banco digital está multiconectado a varios terceros que les proveen diferentes servicios y eso amplía para la gente de ciberseguridad pues, la superficie de ataque. ¿Qué desafíos tenemos? Primero, la ciberseguridad. Tenemos que estar atentos al tema de los ataques. ¿Qué otra cosa nos está costando en el tema tecnológico en los bancos digitales? Es la capacidad. ¿Cómo vamos a estar monitoreando los recursos y disponibilidad de esto? Si bien el tema del despliegue en la nube nos permite tener alertas de disponibilidad de recursos y capacidad, estos deben de ser monitoreados. Entonces, a veces se pierde de vista esta monitorización de los recursos y de la infraestructura de manera oportuna, para reaccionar de manera oportuna. Otro de los temas que también nos está generando algún desafío o identificamos algunos contratiempos con los bancos digitales es las pruebas, ¿no? Hacer estos ejercicios de pruebas, de efectivamente poder restablecer en tu sitio de continuidad, hacer una prueba integral, porque nos hacen pruebas o se hacen pruebas solamente para ciertos aplicativos, pero no la hacen integral, entonces eso es un problema. Implementar una buena metodología de control de cambios que cubra toda la etapa de control de cambios, pruebas, autorización, escalamiento, cómo pasas de un lugar a otro, también ha sido un tema, no importa si es on-premise o en la nube, para los bancos siempre que someten a un cambio, a veces se omiten las pruebas o se omite la autorización, ¿no? De estos controles de cambios. Copias o esquemas de copias de seguridad, replicación, las herramientas digitales ya ofrecen hacer estas copias, pero cuando estamos bajo un ataque, por ejemplo, de ransomware, si la copia ya está comprometida y no tenemos un respaldo aislado, un respaldo que no haya sido comprometido, que efectivamente estemos garantizando que estas copias de seguridad se pueden restaurar rápidamente, pues esto también nos compromete. Entonces la estrategia de respaldo es bien importante y sobre todo en este tema de ciberseguridad. Y la identificación de activos. Eso también en temas de ciberseguridad, tú puedes estar desplegando un montón de sistemas, de interfaces, de interconexión de uno con otro, pero debes de tenerlo claramente identificado todo esto. Si no tenemos un inventario de activos completo y si no hacemos este levantamiento, también la ciberseguridad se puede ver
afectada. ¿Cuál es la normativa vigente relacionada a riesgo tecnológico en el tema de los bancos digitales? Bueno, tenemos regulación que te va a estar solicitando temas de la banca electrónica, de cómo afilias a tus clientes, el onboarding. Tenemos regulación específica de seguridad de la información, un capítulo de seguridad de la información que habla de todas las medidas que debes de tener para asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información de la información de los clientes. En este tema sí existe normativa de seguridad de la información. También existe en esta normativa de seguridad de la información la figura del CISO. Por normativa, los bancos digitales deben tener un CISO que tenga un reporte a dirección general, es decir, no debe de estar en el área de TI, no debe tener conflicto de interés y debe de tener esta capacidad de poder implementar estrategias, verdaderas estrategias dentro de las instituciones para asegurar la información. Tenemos que cubrir también en temas de continuidad relacionado, como les decía, con seguridad de la información, pues si algún ataque o algún malware, algo nos está afectando la disponibilidad de un sistema, bueno, todas estas estrategias de plan de continuidad de negocio deben de estar interrelacionados con la parte de seguridad y de continuidad de negocio. Y contratación de terceros. Nuevamente, ya hoy con los bancos digitales, pues el tema de la contratación de terceros que te están ayudando, ya sea software as a service, con el core bancario, con el sistema de tesorería, con el proveedor que te da la nube, con el proveedor que te da los reportes regulatorios, todo esto tenemos que estar visualizando que para todo ello debe de haber una única estrategia en donde tengamos de manera integral todo el tema de seguridad de la información y el plan director de ciberseguridad o de seguridad, que también es un tema normativo que se le está solicitando a los bancos. Los bancos deben de tener su plan director de seguridad, además de su estrategia de seguridad. Y bueno, este es un tema de comisionistas, es un tema de terceros también relacionados, pero aquí en México seguramente nos están acompañando tal vez de otras partes, de otros países. En México tenemos un tema de comisionistas. Aquí en México son los Oxxos, los 7-Eleven, son estos sitios físicos donde tú puedes ir a pagar, ir a depositar, y no necesariamente es una ventanilla de un banco. Aquí lo que pedimos es que estos comisionistas físicos que están recibiendo dinero para hacer un depósito o un retiro, pues cumplan con las medidas de seguridad necesarias para no estarte clonando la tarjeta, para garantizar que ese NIP, cuando haces el retiro, esté en un dispositivo, un PIN pad con ciertas certificaciones de PCI, ¿no? Que tú puedas garantizar que toda la información de los clientes que se está entregando a través de los comisionistas o que se está consultando a través de los comisionistas fluya de manera segura. ¿Qué acciones hemos visto últimamente con los bancos digitales que deben de estar reforzando? Hemos identificado que hay errores en la configuración de la infraestructura. Este tema del inventario de activos tiene algunas deficiencias. También hemos estado identificando errores en la configuración, ya sea el LDAP, dependiendo del fabricante, o el sistema de acceso para los usuarios. No se gestiona de manera correcta esta configuración de los sistemas y eso permite que haya ataques a los bancos. Los privilegios siempre basado en mínimo
mínimo privilegio, lo que le llaman el mínimo privilegio para los usuarios, la segmentación de ambientes para los usuarios, no estar en consolas de desarrollo, que sean las mismas consolas de producción, sobre todo en la nube. Entonces, hacer esta distinción de los usuarios por ambientes, por privilegios, para que se dificulte el acceso. Todo el tema de desarrollo, el desarrollo seguro, que le llaman seguro por diseño, considerar que todas estas aplicaciones deben de estar desarrolladas con seguridad por diseño desde que se crean o desde que se están desarrollando. Implementar el plan de continuidad de negocio y los respaldos para no ser repetitiva, ya lo mencionaba, el 321 de las copias de seguridad, una que tenerla en un sitio diferente para poder garantizar que ante un ataque, por ejemplo, de ransomware otra vez, podamos restaurar esta copia de seguridad. Todo el tema de cifrado en información en tránsito y en reposo, tenerlo de punta a punta, siempre el tema de cifrado y considerarlo. Y en el tema de los clientes, les hablé del tema de los bancos, ¿no? La institución, las medidas que tiene que hacer los bancos, pero también tenemos del lado de los clientes de las instituciones de los bancos digitales, tenemos los principales riesgos identificados. Uno es el comportamiento digital inseguro que tienen los usuarios de los bancos digitales y en general el que tiene un dispositivo, no tiene estas medidas adecuadas de seguridad, ¿no? No tiene antivirus instalado en su dispositivo, usa el WhatsApp sin doble factor de autenticación, ¿no? Hay medidas básicas de seguridad en sus dispositivos que los usuarios deberían de hacer. Por lo mismo, pues están cayendo de manera recurrente, y aquí en México nos pasa mucho, está cayendo de manera recurrente en estos temas de phishing, de vishing, de smishing, te va a llegar un pedido, o en tema financiero les dicen, hay una transacción de tantos miles de pesos que tú hiciste en tal lado. Si no la reconoces, pícale aquí, ¿no? Y entonces, pues el cliente espantado de que ese retiro o esa transacción no la hizo, da clic al SMS o a la liga vía correo y de ahí, a través de ingeniería social, pues obtienen todos los datos del cliente, los datos de la tarjeta, las cuentas las contraseñas de su banca digital, y eso pues lleva a consecuencias importantes, sobre todo en afectación al cliente, ¿no? Y que aquí lo que se ocupa es reforzar esta cultura del uso de dispositivos digitales y también de servicios financieros digitales en los clientes, ¿no? Ha habido campañas importantes por los bancos y también por las asociaciones de no des contraseñas, ningún banco te va a llamar, si tú quieres, tú contacta al banco, no des información financiera que pueda dar pie a que puedan hacer este tipo de fraudes o de robo de identidad. Y finalmente, protección de información, continuar con el tema de, tenemos que tener en el tema de cifrado una protección de los datos en reposo y los datos en tránsito. Pedimos nosotros en las disposiciones de seguridad de la información que esté todo cifrado y tenemos que estar garantizando, ya sea cuando estamos en reposo con mecánicas de encripción de datos o scramble de datos, revisar nuestros controles de acceso cuando lo estamos archivando y también cuando movemos los datos de un lado al otro, estar verificando que haya un cifrado adecuado y un protocolo de cifrado en el canal. Esto es importante para los bancos digitales porque hacemos mucho movimiento de información a través de APIs de un lado al otro, con terceros, y además tenemos hospedada toda la información en la nube.
Y básicamente eso sería mi intervención en el tema de regulatorio financiero de los bancos digitales. Muchas gracias, Maripili. Muy interesante y muy compleja la problemática de ciberseguridad frente a las nuevas realidades tecnológicas y su propio dinamismo. Vamos a escuchar ahora a Andrea Tomé, como decía yo al inicio de nuestra plática. Ella es directora de Seguridad Empresarial y Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento en Nubank, Brasil. Es directora de soluciones de ciberseguridad, ha sido por más de 15 años Head del Board de Women in Cybersecurity en Brasil, en WOMSI Latam, especialista en soluciones de consultoría para seguridad de la información, gobernanza, riesgos y cumplimiento, desde hace más de 29 años, profesora de cursos, posgrados y extensión académica, así como conferencista de eventos nacionales e internacionales en estos temas de gestión de riesgos, seguridad de la información, auditoría interna y gobernanza TI. Fue elegida como una de las 20 mujeres líderes a seguir por el Instituto de Arios de Enseñanza Superior Paulista en 2022 y 2023, ganadora del Lifetime Achievement Award de la TAM 2022, otorgado por la organización Women in Tech, y coautora del libro en portugués intitulado TI de Salto. Bueno, es sin duda una experta en el conocimiento del tema y además el gran privilegio que tenemos es que habla español y nos va a dar su exposición en este idioma. Por lo tanto, Andrea, gracias por el esfuerzo, gracias por estar aquí y te damos el uso de la palabra por 10 minutos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Estoy muy grata por la invitación. Y qué cosa hablar después de Mari Pili, una clase. Gracias, Mari, por dar tanta importancia y evidencia a nuestra área de actuación, que es ciberseguridad, por la cual somos apasionadas. Pero a mí me gustaría traer la visión de quien pasó por casi 30 años en el mundo corporativo en Brasil, casi todo este tiempo en compañías globales. Entonces, yo vi una ciberseguridad siendo creada para tecnología, después pasamos a dar importancia a los procesos, solo después aprendimos que las personas son nuestro mayor riesgo y necesitan de conciencia, y los atacantes saben de esto muy bien. Y hoy estamos en una era donde nunca se necesitó estar tan cerca de los clientes y del negocio. Por esto hoy es interesante que las instituciones globales trabajan con una estructura de Business Information Security Officers. Yo les digo que son los mejores amigos de los CISOs globales que trabajan en cada país, que traen las ideas, que buscan los requisitos regulatorios y el cumplimiento, y los BISOs que trabajan cerca del negocio, buscando siempre conectar la seguridad de la jornada del cliente, ¿sí? Y traer, en cuanto los CISOs se van de la parte de los frameworks, de las disciplinas técnicas hasta el negocio, los BISOs vienen con el entendimiento muy cerca del negocio para hacer la ciberseguridad cada vez más madura. Y una de las formas de que se hace la conexión del negocio con ciberseguridad es estudiando o que los expertos de negocio saben, sus objetivos estratégicos, sus key results, los riesgos que son identificados por la estructura de riesgo operacional, los Chief Risk Officers. Y en esta relación es muy importante que nosotros siempre planificamos y definimos las prioridades basadas en el negocio, basadas en el cumplimiento, basadas en las prioridades para el cliente para que se sienta cada vez más atendido con un servicio mucho más seguro y que sean compañías que atiendan los requisitos regulatorios de cada país. Pero no podemos hacer esto en una entidad global en silos. Debemos nos comunicar cada vez más. Yo sé que incluso aquí en Brasil escuchamos mucho nuestra estructura de México, porque los reguladores de México decimos en Brasil que son los mejores. Nos enseñan mucho. Y los reguladores tienen un papel. Yo siempre discuto y digo esto con nuestro CISO de México. El regulador no nos busca
pedir reglas y controles que les salen de algún requisito regulatorio específico. Son basados también en los frameworks, en las reglas, en los mismos datos que tenemos de incidentes del mercado, de las mismas amenazas. Y el cumplimiento regulatorio nos hace crecer mucho más do que cualquier evaluación de riesgo, evaluación de maturidad que podamos utilizar. Por esto siempre trabajé en empresas de auditoría, de consultoría, y sé que las regulamentaciones son esenciales y tenemos que aprender mucho con ellas. Y en este proceso de conectar el negocio con ciberseguridad, entonces viene una importancia muy grande de la área de gobierno, riesgo y cumplimiento, enfocada en ciberseguridad. Entonces, con la parte de gobierno, deberíamos entender si estamos ayudando al negocio con las prioridades que el negocio tiene de productos a serem lanzados, las cosas que escuchamos del cliente, las amenazas que vienen muchas veces no para nosotros, pero mundialmente para nuestra industria o no, ¿sí? El sector de salud tiene muchas amenazas que a veces empiezan en salud y vienen para otras industrias. Entonces, la visión de gobierno nos trae esta cuestión de cómo podemos definir indicadores, informaciones para mostrar al mercado, a nuestros clientes, a los reguladores y a nuestro negocio, a las áreas de negocio, si estamos caminando por la ruta la mejor y la correcta. La visión de riesgos en este proceso de conexión con el negocio nos trae dónde deberían ser nuestros puntos de atención. Muchas veces no conectados en disciplinas técnicas, y creo que todas las disciplinas y controles mencionados por Mari para mí son esenciales, desde la visión de cómo protegemos la tecnología, cómo ella está bien configurada en todas sus camadas, arquitectura, red, bases de datos, aplicaciones móviles, interfaces web, la nube, todo esto, la complejidad de configuración completa. Venimos entonces para la descripción de todo que se necesita en procesos y entonces una traducción inteligible para las personas, porque a veces hablamos muy difícil, ¿sí? Y hoy creo que en todos los países podemos tener este tipo de información de conciencia en la TV abierta, en los canales de TV que antes, cuando empecé mi carrera, esto no era posible de se imaginar. Entonces, la información hoy viene a los profesionales cada vez más deberían llevar a sus casas para proteger sus hijos, sus padres, que son hoy grupos muy atacados por las personas, incluso después del periodo de pandemia que empezamos a trabajar de nuestras casas. Y entonces conectando la visión de riesgo, donde deberíamos enfocar, y la visión de cumplimiento, que es aprovecharnos el mejor que nos puede dar los reguladores, cómo podemos aprender con ellos, aprovechar que evaluemos nuestra madurez y crecemos con estos requisitos. Pero para mí, la parte de cumplimiento no está solo basada en requisitos regulatorios y en las leyes. Tenemos que nos orientar por los requisitos contractuales, estatutarios, los requisitos de las políticas internas, muchas veces de las casas matrices de empresas globales o también las políticas específicas de cada país. Esto todo junto, reglas regulatorias, de las leyes, de los contratos, de las políticas internas. Entonces, tenemos mucho para buscar elementos esenciales para aumentar nuestra protección contra las amenazas mundiales. Después de todo esto, una cosa que Mari mencionó y que para mí es muy importante es que nuestras casas corporativas no se quedan en nuestros sitios físicos, pasan al medio digital, pero también se continúan a las casas de nuestros prestadores de servicios. Entonces, hoy la parte de Third Party Risk Management nunca fue tan importante porque es una consecuencia para dónde van nuestros datos, los datos de nuestros clientes, cómo cambian,
cómo manejan estas informaciones, cómo protegen, cómo harían si nosotros si estuviesen dentro de nuestra casa. Esto es otra cosa que en gobierno, riesgo y cumplimiento se tiene que poner atención para acercar siempre ciberseguridad del negocio. Y por fin, si nada de este aprendizado todo, si las amenazas fueran mejores que nosotros y tuviéramos incidentes, que tengamos habilidad de respuesta efectiva y excelente. Entonces, aquí las habilidades de monitoreo con los Security Operations Centers, los centros de respuesta de incidentes, los planes de continuidad, como mencionó muy bien Mari Pili, y también los planes de gestión de crisis, porque muchas veces un incidente lleva nuestro brand, nuestro nombre como compañías al mercado y tenemos que buscar explicar qué pasó, explicar a los reguladores, a nuestros clientes, siguiendo las reglas que nos son definidas. Así, Pablo, estamos manejando un poco la visión de ciberseguridad en el mundo corporativo desde la perspectiva de bancos digitales globales. Muchas gracias, Andrea. Muy interesante. Ya pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas, donde les haré algunas preguntas para ampliar esto que nos están ustedes exponiendo. Pero en seguimiento de la mecánica que pactamos, vamos a darle entonces ahora el uso de la palabra a nuestra querida Itzul Girón. Itzul es presidenta del Consejo de Datos y Tecnologías Emergentes, CDTech, y vicepresidente de investigación de la Asociación de Internet MX. Ella es experta en desarrollo de modelos ontológicos de datos y de productos impulsados por inteligencia artificial. Lidera el desarrollo del entorno virtualizado de datos más grande de México, denominado Matria, con 85 millones de gemelos digitales. Fue nominada por la consultora internacional Globant como Tech Entrepreneur para México y el Caribe en el 2022. Es fundadora y CEO de NoCAI, la empresa que desarrolla modelos de inteligencia artificial. Ha sido pionera en integración de tecnologías y plataformas que impulsan la toma de decisiones basadas en datos. Fue creadora de la metodología TripTrack y Virtual ID, con modelos geocontextuales para identificar patrones y momentos clave que impulsen ventas en canales físicos y digitales, y trabaja con un data lake de más de 2 billones de datos actualizados mensualmente, colaborando con las principales industrias financieras, farmacéuticas, de entretenimiento, medios masivos, retail y consumo. Bueno, pues sin más preámbulo, estimada Itzul, te damos el uso de la palabra por 10 minutos. La cámara es tuya. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Qué gran panel de mujeres. Este es muy bueno en tecnología. Yo como desarrolladora, como tecnóloga, lo digo, y creo que una de las industrias justamente en donde tenemos más oportunidades es esta del fintech. México, estamos en un gran momento. Puedo decir que las tecnologías están impulsando no solamente el desarrollo de otros productos, sino la democratización del acceso a las finanzas, ¿no? A toda esta oportunidad que se abre a partir de tener una cuenta bancaria. Somos más de 49% de la población ya en México que usa algún producto fintech, y esto se dio gracias al avance tecnológico, básicamente, ¿no? Del 2017 al 2021 crecimos más de 12 puntos en esa penetración de productos financieros, y a partir de justamente de nuestra empresa, que es una empresa que su core business son los datos, nos hemos dedicado a estudiar justamente no solamente la evolución de las tecnologías, sino la evolución de los diferentes sectores en México. Entre ellos, uno de los que más se está desarrollando, por supuesto, es el fintech, y que viene pegado con el tema de ciberseguridad, ¿no? La tecnología, así como abre las oportunidades, también abre estas brechas de seguridad, porque estábamos acostumbrados justamente a tener una seguridad basada en principios físicos,
¿no? Proteger nuestra infraestructura básicamente, ahí ahora pasamos a proteger nuestros activos digitales. Y esto pues ha abierto muchas oportunidades. Voy a darles rápidamente un poquito aquí una presentación. Yo creo que ustedes me dicen si estamos ahí. Ya estamos, lo vemos muy ¿Sí? bien. Listo. Me voy a ir súper rápido. ¿Cuál es uno de los principales riesgos o brechas que se abre con el uso de las tecnologías? La principal que estamos viendo en el tema de fintech es integrar justamente la perspectiva del usuario desde una perspectiva de prevención de riesgos de ciberseguridad. Si antes los usuarios hablábamos de ciertos fraudes financieros, bueno, ahora se ha exponenciado esos riesgos y se ha exponenciado a partir de que no solamente tenemos, digamos que acceso a nuestra banca digital, sino también a diferentes plataformas digitales en donde nosotros vamos dejando rastro y huella de todo lo que hacemos y además de nuestros datos, que pueden ser desde datos biométricos, datos personales, datos de información, datos de comportamiento. Y uno de los mayores retos que tenemos hoy, que estamos enfrentando en todas las industrias, pero particularmente en el fintech, es la concientización y educación sobre estas amenazas a toda la población, ¿no? Desde un chico que abre su primera cuenta de ahorros o que sus papás le abren su primera cuenta de ahorros, hasta las grandes empresas. Ahorita vamos a ver un poquito de datos que resultaron de nuestro último estudio de ciberseguridad. Este es uno de los estudios más grandes que se ha hecho en México de ciberseguridad. Me atrevo a decir que es el más grande. Entrevistamos a más de 2,000. A ver, aquí tengo el dato, me parece. Entrevistamos a más de 257 empresas en México y entrevistamos a una población total de más de 2,600 personas. Dentro de esas capas de información o esos cortes, el principal riesgo de ciberseguridad empresarial está siendo los ataques de phishing. Después está la pérdida de información con un 22%, por supuesto que sufren de ransomware, pero también está el fraude y la pérdida financiera con un 20%. Es algo destacado respecto a que pensaríamos que las empresas tienen una mayor concientización de estas brechas de seguridad, de estos riesgos y que podrían estar mejor preparados. Sin embargo, esto también se traduce a los usuarios comunes, ¿no? ¿Qué pasa con los usuarios comunes con de lo que no son conscientes y particularmente de sus datos? Dentro del estudio hicimos diferentes cortes, pero uno de los principales y que les traigo y que les quiero compartir aquí porque se me hace súper relevante es la privacidad en las redes sociales de los usuarios. ¿Qué sucede con esto? Nosotros tenemos controles de privacidad para limitar el acceso a todas nuestras publicaciones, fotos de perfiles, etcétera, y hay un 67% de usuarios que respondió que sí la usa, ¿ok? Sin embargo, hay otro 33% que no tiene configurada estas opciones. Esto varía por red social. Sin embargo, las principales redes en donde se configuran estas opciones de privacidad son en Facebook, en WhatsApp y en Instagram, con un 57% ahí. Pero, ¿qué sucede con esta información? Y aquí es donde está el insight más importante para el tema fintech. La información o los, digamos, usuarios que limitan el acceso a su información pueden reducir drásticamente el fraude financiero. Imagínense que el fraude financiero, simplemente por no cerrar las credenciales de los usuarios, puede irse de un 8 a un 27%.
Esto es algo bastante relevante porque es uno de los ataques más comunes, ¿no? El phishing está siendo hoy en México ese riesgo que estamos viviendo a partir de toda la posibilidad de medios de contacto que existen. No solamente son las redes sociales, el WhatsApp, son todos aquellos SMS que nos llegan en volumen y que muchas veces tienen hasta una tecnología más estructurada que una empresa tradicional, ¿no? El envío de estos mensajes masivos. ¿Y qué sucede con toda la información que vamos dejando en redes sociales? Es muy importante porque también existe la suplantación de identidad, ¿no? El riesgo de suplantación de identidad disminuye, que se viene de un 13 a un 3%, disminuye 10 puntos porcentuales si nosotros tenemos limitados nuestros accesos a la información de las redes sociales. Esto es bastante trascendente y deberíamos de estarlo comunicando tal vez aún más a los usuarios. Otra de las cosas importantes, hablando ya de otros países y de lo que se está haciendo en temas de ciberseguridad bancaria, por supuesto, es importante estudiar las mejores prácticas internacionales, pero asimismo, otro de los desafíos es hacer el ecosistema mucho más inteligente y más interoperable, ¿no? Que eso sería, digamos, a lo que estamos persiguiendo en este momento desde las tecnologías, desde el Open Data, desde el Open Data Banking, porque nos va a permitir darle esteroides a todo nuestro ecosistema financiero. Se van a poder crear nuevos productos, nuevos servicios, se podría fortalecer toda la interoperabilidad de nuestro ecosistema, pero con un objetivo fundamental que es mejorar el rendimiento económico tanto de los usuarios como de las empresas en México y por supuesto el impacto económico que podría tener esto a nivel país sería fenomenal, ¿no? Sería grandioso. Entonces, ¿qué necesitamos en temas de ciberseguridad? Pero también qué necesitamos en temas para darle este empuje a nuestro ecosistema. Aquí les dejo ya para cerrar dos iniciativas que están empujándose para el tema de interoperabilidad, que son dos grandes iniciativas y dos grandes caminos que se han recorrido para estandarizar el uso de los datos, para mejorar, por supuesto, la competencia económica y la innovación, no solamente en los servicios financieros. Si nos vamos a ver el ejemplo de Australia, tenemos lo que nosotros llamamos desde nuestra empresa Data as a Product, ¿no? Los datos hacen los productos. Y esto en Australia, por ejemplo, ya los datos se consumen desde varios sectores, no solamente en el sector financiero, y aumenta, por supuesto, cierto control del consumidor sobre sus datos, pero también se abren grandes oportunidades para crear productos mucho más dirigidos y mucho más, digamos, perfilados a un mercado, ¿no? Entonces, estas son grandes oportunidades también de las que se hablan. Por supuesto, todos necesitamos hacerlo y construirlo desde una perspectiva de seguridad por diseño, como lo decía Maripili, es muy importante y sobre todo tomar estas grandes lecciones internacionales que ya nos llevan un camino recorrido aquí en México. Espero que estos dos datos hayan sido de su agrado. Vamos, dos insights bastante importantes de cómo estamos un tanto abordando las perspectivas del fintech desde la parte tecnológica y los desafíos que enfrentan tanto los usuarios, empresas y el mismo ecosistema desde su interoperabilidad. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Itzul. Pues vean a nuestro auditorio, qué interesantes las tres perspectivas. Por supuesto que en la perspectiva regulatoria encontramos una parte importantísima del aterrizaje de las medidas de ciberseguridad por parte de los neobancos. En el caso de la experiencia que nos narra Andrea Tomé en Brasil sobre cómo han tenido que ir adaptando estas nuevas realidades ante los ataques de ciberseguridad y desde la perspectiva de Itzul, que nos da una presencia, una
explicación bastante más amplia en el sentido de la ciberseguridad en general y en concreto de los neobancos. Entonces, hay algunas preguntas que me parece que son relevantes para el tema que nos converge o que nos convoca el día de hoy. La primera, a mí me llama la atención, sí es cierto que hay un avance y que ha tenido que haber una adaptación de los bancos, nos decía Maripili, cuando había bancos tradicionales que tenían que ver, sus mecanismos de seguridad tenían que ser físicos. ¿Qué pasa con los bancos que nacen de origen, no en la realidad física, sino en la realidad virtual a través de los teléfonos? Eso le implica, y esa es la pregunta que quisiera yo hacerle a ustedes tres, el hecho de nacer dentro de los mecanismos tecnológicos virtuales, le da ventajas competitivas frente a la banca tradicional en materia de ciberseguridad. Y luego el otro punto en el que coincidieron las tres, claramente el tema de ciberseguridad tiene que ver con la capacitación a los usuarios. Y de pronto escuchamos conceptos que para los expertos son muy bien administrados y muy bien asimilados, como el phishing, como la suplantación de personas, como la verificación de 2 pasos, por ejemplo, pero que para el usuario común y corriente, pues no le dicen nada y que significan un riesgo enorme si no los entiende y si no los aplica. ¿Qué compromiso hay por parte, por ejemplo, de estos ciberbancos, de estos bancos digitales, que en el sentido de ir preparando, de aprovechar la comunicación que tienen con sus clientes directa para irlos capacitando y de esta manera alejarlos de los riesgos inherentes a estas nuevas tecnologías y de los que ya se dieron varios ejemplos por parte de las tres expositoras? Otra pregunta. ¿Cómo podemos integrar en México los aprendizajes de otros países en nuestro marco regulatorio? ¿Cómo podemos aplicar otras experiencias, otros aprendizajes en México? Vamos a dejarlo ahí con estas primeras preguntas, si les parece bien, para que las vayamos resolviendo. Y si nos da tiempo, pues regresamos a otra ronda de preguntas. Y si están de acuerdo, pues les doy el orden, el uso de la palabra en el mismo orden en el que lo usamos primero. Maripili, si eres tan amable, te escuchamos. Muchas gracias. Yo voy a hablar desde el tema de la regulación. Me gustaría abordar este tema de los espacios de aplicar experiencias de otros reguladores, otra normativa. Lo estamos aplicando. De verdad que la regulación financiera en aspectos de ciberseguridad contempla todos los frameworks que se están aplicando en el mundo. Estamos utilizando todo el tema, obviamente, del MIS, de las mejores prácticas que tenemos de auditoría, de medidas de seguridad, el ISO 27001 y todos los ISOs que tenemos. Todos estos mejores prácticas y frameworks están abordados dentro de nuestra regulación. Ya lo decía Andrea, nuestra regulación va muy por delante de varios países, pero es porque incorporamos este conocimiento de otros países en la regulación y lo hicimos propio y lo estamos abordando en temas de seguridad en el marco regulatorio. Creo, y aquí yo creo que esta pregunta es para Andrea, porque es un tema de experiencia, de lo que están aplicando los bancos y cómo están comprometidos con los usuarios. En mi opinión, creo que están muy comprometidos, han hecho labores importantes de capacitación, de sensibilización con los clientes. Tal vez no es suficiente, debemos de tener un marco regulatorio más amplio en materia de fraude financiero y que obviamente también ya estamos trabajando en esto, en ampliar este tema de la responsabilidad, ya no nada más en temas de ciberseguridad, sino lo que tenemos que ampliar en responsabilidad y controles para el tema de fraude financiero. Gracias, Maripili. Bueno, Andrea, Maripili te aventó la bolita, te toca contestar y yo insistiría en una cosa. Aprovechando que estás tú aquí y aprovechando tu experiencia, si nos puedes ampliar
el entendimiento de las ventajas competitivas que pudiera tener o no un neobanco frente a la banca tradicional en estos temas, ¿no? En el tema de protección o de ciberseguridad y en el tema de capacitación y comunicación con los clientes. Adelante, Andrea. Sí, voy a empezar con un pedazo de la pregunta anterior. Y los bancos digitales vienen con la responsabilidad, en el caso de Nubank, de facilitar la vida del cliente, de simplificar, ¿sí? De los modelos bancarios más antiguos, donde se tenía mucha complejidad y muchos requerimientos del cliente que debería ser tratado con cariño. Entonces tenemos la responsabilidad de proveer un app, un super app, un app muy protegido, con funcionalidades que siempre estén incorporando la protección a este tipo de amenaza que amenaza a nuestros clientes porque son clientes de un banco digital. Entonces, por ejemplo, funcionalidades como nuestro modo calle, que se puede habilitar la configuración cuando se está por la calle, se tiene una reducción de límites de crédito y otras cosas, bloqueos en las tarjetas de crédito, formas de autenticación limitadas, como por ejemplo, si no estoy en mi Wi-Fi aprobado, autorizado, no consigo hacer algunas cosas. Nosotros como bancos digitales tenemos cada vez más que aprovechar el aprendizado del mercado con las diferentes amenazas. Y aquí no estamos hablando solo de hackers. Son hackers, son grupos criminosos muy grandes, son personas individuales, son fraudadores, pero también existen las naciones. Vemos en las guerras entre países, hay encuestas que prueban que definen una encuesta del World Economic Forum que dice que los CEOs de nuestras compañías en el mundo están diciendo que en 2 años podemos ter un colapso en ciberseguridad por conta de conflictos geopolíticos, en la política de las naciones. Entonces, cuando pensamos en la protección de cualquier camada de tecnología mencionada muy bien por Mari y por Itzo, debemos considerar muchos actores, porque senão nos vamos solo por un camino, por un tipo de autenticación, un tipo de protección, y estamos protegiendo a nuestros clientes del mundo de una complejidad gigante de tipos de amenazas. Outra coisa que foi mencionada, e aqui entrando um pouco em sua segunda pergunta, Pablo, ventajas competitivas. Desafortunadamente, somos tão desafiados, tão invadidos, tão desafiados por las amenazas, por los hackers, que aprendimos mucho. ¿Sí? Es una fórmula que no es muy buena, ¿sí? Aprender con todo el dolor que se tiene de los riesgos, pero esto pasa en el seguimiento de instituciones financieras hace décadas. Aprendimos mucho con esto y aprendimos cómo transformar en diferencial competitivo porque el más protegido, aquel que da más conciencia a su cliente, más mecanismos de protección en sus apps, va a ser más rápido, va a conseguirse evitar riesgos y amenazas ou identificar alguns tipos de ataques ou contestar muito mais rápido. E isto se transforma em ventaja competitiva. Assim é. Então, aprender muito com todo este dolor de las amenazas mundiales e que vienen directo a las instituciones financieras é algo. E isto como se traduz no dia a dia de uma forma metodológica? Eu estuve uma jornada como consultora por muitos anos e vi empresas que não se utilizavam muito bem de suas bases de dados históricas de incidentes. Temos que aprender com cada um, entender a causa raiz, a motivação, o grupo atacante e muitas vezes um incidente se passa por um empleado que não é um atacante e não está descontente. É uma pessoa que ha cometido solo um erro, e então se abre uma porta e algo pode passar, uma fuga de dados ou coisa assim. Então, se pode
pensar en aprender con los incidentes, pensar en todos estos actores y hacer la traducción del impacto para nuestros apps, nuestras herramientas que son providas a los clientes y siempre trabajando, como les dije al empezar, escuchando el negocio. ¿Para dónde va el negocio? ¿Qué quiere mi negocio? ¿Más clientes, más tarjetas, menos tarjetas? Desafíos en México, licencias de nube, que tenemos que juntar todo esto y buscar direccionar las protecciones porque para lo que es necesario para el negocio. Muchas gracias, Andrea. Pues muy interesante. Ustedes han convertido los aprendizajes en la ventaja competitiva. Y eso es triste, pero es una realidad. Los neobancos están más preparados a partir de que se han tenido que preparar mejor. Muy bien. Me queda además con otra cosa que nos decías en tu primera intervención, que el compromiso es tener una protección y manejo de los datos como si estuvieran dentro de la propia casa del cliente. Y eso me gusta, es una perspectiva de acompañamiento que sin duda es la que pide el cliente de un banco que no tiene una presencia física, pero que está más cerca a través de su celular. Muy bien. Itzul, te damos el uso de la palabra para que comentes en torno a estos temas tan interesantes y nos termines de complementar la información a partir de lo que tú conoces. Gracias. Bueno, por supuesto, yo sí creo que hay una ventaja competitiva en nacer digital o en nacer tradicional, ¿no? Eso se ve y creo que el mayor impacto está en la experiencia del usuario, ¿no? Si lo vemos en un usuario común, ir al banco, ¿a quién le gusta? Si tú preguntas aquí, ¿no? ¿A quién le gusta ir al banco ahorita, ¿no? Que levanten la mano. Yo creo que mi abuelita, ¿no? Porque a ella sí le gustaba ir a visitar a la cajera, que ya la conocía de años y tal, ¿no? Pero si tú le preguntas a las nuevas generaciones, por supuesto que no. Y ahí es, creo, donde está la mayor ventaja y la experiencia de usuario. Y por supuesto, como empresa, van a haber mayores ventajas en tener este core tecnológico de nacimiento porque se refiere a una cultura organizacional, una cultura que está orientada completamente a solucionar problemas. Dicen que los tecnólogos a eso nos dedicamos, ¿no? A solucionar problemas. Y todo lo que nace de la tecnología siempre va a estar orientado hacia eso, hacia solucionar problemas, aprender, mejorar bajo un esquema de agile, lo que le dicen agile en desarrollo, o un esquema rápido. Y esa es la mayor ventaja competitiva. Respecto al tema de ciberseguridad, creo que por supuesto es clara el desafío que estamos teniendo respecto al desarrollo tecnológico que se está dando en el mundo, respecto a las oportunidades que se abren, pero también a los riesgos y a los desafíos geopolíticos que hoy estamos viviendo en torno a las tecnologías, los países, cómo nos estamos reestructurando literalmente para enfrentar tanto las oportunidades para poder obtenerlas, pero también esto que viene, que es la ciberseguridad, ¿no? Hoy yo creo que yo no quiero estar en los zapatos del que lleva el CISO de una institución bancaria, porque claro que ahí vives en riesgo, ¿no? No es si va a pasar o no, es cómo va a pasar, en dónde va a pasar y cómo lo vamos a solucionar y qué vamos a aprender. Entonces, creo que a final de cuentas, la tecnología se va a equilibrar con tecnología, o sea, ese riesgo se va a sopesar así, y con la educación que vamos a ir obteniendo de esto, ¿no? De la experiencia, educación de usuarios, educación desde adentro de las corporaciones y los grandes aprendizajes que nos está dejando al estar incursionando, ¿no? Los beneficios traen riesgos, pero creo que vale la pena correr esos riesgos porque el impacto que puede tener el uso de la tecnología, sobre todo en las finanzas, en la apertura de la banca, en países en desarrollo, puede ser mayúsculo. Muchas gracias, Itzul. Bueno, pues qué enriquecedora esta segunda etapa de nuestro webinar.
Quiero aprovechar para agradecerle a todas y a todos quienes nos han emitido comentarios muy interesantes y favorables y porras a nuestras expositoras. Además, bueno, leer algunas dos preguntas con las que quisiera yo ya cerrar este segundo bloque de preguntas y respuestas. La primera que tiene que ver con qué espacios de cooperación existen entre el sector privado, los reguladores y la sociedad civil para construir entornos digitales más seguros, considerando los modelos de negocio de los neobancos. Una pregunta que nos hace un miembro de nuestro público, Pablo César Huizar Páez, que nos pregunta cuál es la capacidad de los bancos para reducir los fraudes financieros en el entorno digital actual. Y quisiera yo cerrar este webinar con una pregunta que no puedo dejar de hacer, teniendo a 3 expositoras de este nivel, siendo además mujeres tan talentosas. ¿Qué queda pendiente en términos de facilitar el liderazgo de más mujeres en el entorno de ciberseguridad en los neobancos? Ya las escuchamos, ahora escuchemos qué tienen que decir para fomentar la participación de más mujeres en esto que ustedes hacen tan naturalmente y tan adecuadamente y tan talentosamente. Con esas preguntas quisiera cerrar. En el mismo orden, Maripili, te escuchamos. Gracias y muchas gracias por el espacio. Justo estos son parte de los espacios que nosotros estamos participando como institución financiera. Estamos abiertos a todo este tema de intercambio de información, tanto con sector privado como con sector público. Abrimos este intercambio de compartir experiencias con todos los sectores, obviamente no nada más con los bancos digitales, sino en general con el sistema financiero, que nos permiten mejorar tanto en acciones de supervisión como en las medidas de regulación que nosotros estamos teniendo. Creo que podemos abrir mayores espacios, más tenemos que abrirlos, ¿no? Estos temas de espacios de intercambio de trabajo, pero creo que existen estos espacios de trabajo de cooperación entre el sector público como el sector privado. Ahora, en el tema de mujeres, la verdad es que platicamos previo a la reunión, en el pre-sesión, que estamos nosotros muy involucradas con el tema de ciberseguridad, con el tema de impulsar a que más mujeres entren en el tema de ciberseguridad. Se han abierto muchas oportunidades, nos hace falta abrir más y por eso abrimos todo el tema de capacitación, entrenamiento a las mujeres, a iniciativas como el WOMFI, donde anda por allá Andrea. Tenemos otra de Woman CISO. Queremos de verdad abrir que más mujeres estén participando en el tema de ciberseguridad y pues nosotros encantadas de seguir trabajando para este tema, ¿no? Muchas gracias, Maripili. Muy valiosos tus comentarios. Andrea, adelante, te escuchamos. Voy a empezar por la parte de la pregunta de colaboración. Mira, sabemos que los atacantes son todos conectados. Basta una llamada por YouTube por una causa y todos se van para hacer ataques conjugados. Son muy conectados. Y nosotros en el sector privado y muchas veces en el público tenemos toda la teoría de que es segredo, no puedo compartir, no puedo hablar, tenemos muchos protocolos a seguir. Estamos en un tiempo donde deberíamos nos conectar. Nosotros estamos estudiando formas de buscar conectar CISOs del mercado. No necesita hablar cosas confidenciales, pero hay cosas que aprendimos sobre las mismas amenazas que baten las puertas de todos los bancos e instituciones financieras en general. Y así, aquel que puede vivenciar esto más rápido, comparte con los otros y así creamos una red de conexión y colaboración. Y esto, en este momento, yo tengo el placer de ser
un BISO, Business Information Security Officer, que trabaja con un grupo de CISOs. Si no atendo solo uno, es un desafío. Tengo Orlando Medina en México, Freddy Cardona en Colombia, Rodrigo Santos en Brasil y tengo también un CISO global. Solo entre nosotros ya cambiamos mucha información sobre regulación, sobre lo que se necesita en cada país, que dirá si puedo cambiar informaciones con personas de Bradesco, con Itaú, con BBVA, con todos los bancos que son grandes, que tienen monitoreo, respuesta a incidentes, que tienen sus teams de inteligencia. Esto estamos empezando a estudiar en Brasil y en algunos otros países por intermedio de redes y de reguladores y de otras comunidades para hacer la comunicación mejor. Com relação a términos de fraudes, hoje, qualquer instituição financeira tem sua área de ciberseguridade, pero também tem uma área dedicada a fraudes. Nem toda fraude empieza no meio eletrônico ou conecta solo questões técnicas. Sabemos que el triángulo de la fraude nos conecta a tres variables: la presión, la oportunidad y la racionalización. La presión, quiero más plata, tengo una deuda o algo así. La oportunidad, no se tienen controles, no pueden ver, no veo monitoreo. Y el racional muchas veces es la educación, los valores que me dieron mis padres, que muchas veces hay gente que devuelve una mala llena de plata para otra persona porque tiene el racional muy fuerte. Entonces, las personas de fraudes son grandes aliados de seguridad de la información en esta ruta contra las amenazas y en la búsqueda por pensarmos como un atacante. Cuanto más pudiéramos aprender con ellos y pensarmos como ellos, tenemos la habilidad técnica de transformar defensas en cosas más efectivas y más maduras. Y así es, esta conexión es total necesaria con la visión de fraudes, con expertos que no son solo los expertos en ciberseguridad, en mi opinión, experiencia previa. Y por fin, la visión del liderazgo de las mujeres. A mí siempre me gustó transferir, cambiar conocimiento con otras personas en general. Desde decidir empezar mi carrera como consultora, después pasar a ser profesora, cambiar información con charlas, hasta que en 2019 recibí una invitación para ser la líder de Brasil de WOMSI, un proyecto que hoy tiene mujeres de más de 40 países de Latinoamérica, porque es destinado a Latinoamérica. Tuve el placer de ver el nombre de Maripili como indicada en una premiación Latam, mujeres siendo reconocidas, mujeres que quieren empezar en ciberseguridad buscando conocimiento. Entonces, para quien no conoce aún alguna comunidad, que busque, porque en Latinoamérica tenemos muchas, tenemos las WICIs, tenemos capítulos de WOMSI en México, en muchos otros países, pero la mujer está en la búsqueda de crecer en sus carreras, en cambiar carrera de tecnología para cyber. Y si considerarmos que somos hoy una red de profesionales de ciberseguridad de 5.5 millones de profesionales, según la encuesta de ISC Square, y que la misma encuesta dice que hay job positions abiertas en cerca de 4 millones de posiciones. Somos 5.5 y hay 4 millones de posiciones de defensa por cubrir. No nos faltan atacantes. Entonces, las minorías, como las mujeres en nivel de liderazgo y todos los otros grupos que son minorías, tienen la oportunidad y es ahora. Esto que tenemos que trabajar y nos ayudar siempre. Capacitar personas, reducir el gap de conocimiento entre géneros, clases y cualquier otra variable para que tengamos más defensas, sea con mujeres, con negros, con cualquier grupo que sea. Este es el momento. Esta es mi opinión, Pablo. Muchas gracias, Andrea.
Qué valioso escucharte y vamos a cerrar las participaciones con Itzul Girón. Adelante, Itzul. Gracias. Justamente espacios como estos, el esfuerzo de IntelliJuris por justamente acercar la información, poner a los jugadores, a los tecnólogos, a las fintech, a los reguladores, creo que ese es el espíritu que se debe conservar, ¿no? Creo que la humanidad nunca ha requerido más la colaboración intersectorial que este momento en el que están emergiendo todas las tecnologías emergentes, déjenme ser redundantes, como el tema de inteligencia artificial, el IoT, todos los desafíos que va a traer la incursión de estas tecnologías, la implementación a nuestros sistemas, va a requerir de la mayor colaboración, no solamente entre los géneros, sino, como bien lo decía Andrea, entre todos, entre todas las razas, entre todas las profesiones, ¿no? Se va a necesitar marcos regulatorios no solamente robustos, sino equilibrados entre el desarrollo tecnológico y la regulación, porque vamos hacia resolver los problemas más grandes que hoy tiene la humanidad, ¿no? La falta de recursos, la trazabilidad de los recursos, cómo se puede mejorar la optimización en general de cualquier recurso humano, llámese desde comida, dinero, materias primas, ¿no? Y esto se va a hacer a través de la tecnología, pero sobre todo a través de esto, del diálogo continuo entre todos los sectores. Hoy creo firmemente en que esto tiene que ser posible a través de nuestra disponibilidad a escuchar, ¿no? Porque de pronto un tecnólogo no sabe de regulación, ¿no? Aquí como de a mí déjame programar la máquina, yo quiero que haga esto y esto, y del otro lado están los reguladores que dicen, oye, ¿y yo qué es un algoritmo, no? Cosas tan sencillas como estas. ¿Qué es un NOC? ¿Qué es un SOC? Cosas que podrían ser en un lenguaje tal vez desconocido y que va a ser necesario tener esa disponibilidad de escuchar y de explicar, ¿no? De entender. Entonces, yo creo que eso va a ser el mayor desafío y nada mejor que las mujeres, ¿no? Las mujeres siempre estamos dispuestas a colaborar, a abrir, entender, somos curiosas y creo que eso nos da una ventaja en ciertos temas, es una de las mayores ventajas y que, por supuesto, ese espíritu colaborativo femenino yo creo que va a ser imprescindible. Pues muchas gracias Andrea, a Maripili y por supuesto a ti Pablo y a los chicos, a toda la comunidad de IntelliJuris por invitarnos a esta charla. Muchas gracias, Itzul. Pues yo aprovecho para cerrar sumándome a los agradecimientos que ya externó Itzul y las demás. Agradecerles a las tres por permitirme aprender de ustedes, por escuchar de manera tan adecuada su experiencia, sus conocimientos, su talento. Una especial mención a Andrea por su magnífico español, que le agradecemos. Y decirles, pues que por supuesto agradezco también la oportunidad que me da IntelliJuris para participar en este evento, como este gran interlocutor de las diferentes voces, de las diferentes expresiones, en un tema que para mí es el tema más apasionante de la época, que es el gran reto de la irrupción tecnológica y la perspectiva del derecho. Vincular estas dos áreas que tradicionalmente caminaban separadas es no solo necesario, sino imperativo. Necesitamos aprender a hablar entre nosotros, superar las barreras de los conceptos, superar las barreras de la comodidad. Cuando ya sabemos hacer una cosa, no queremos aprender nuevas y asumir retos tan grandes como este reto enorme que nos impone la disrupción tecnológica, como en el caso de los neobancos que permiten estos nuevos modelos de negocio y que por supuesto acompañan a estas grandes ventajas de enormes riesgos y de enormes retos. Entonces, dejarlo ahí, agradecerles y pues invitar a nuestros asistentes a que se sigan sumando a los próximos webinars que haremos y que seguirá siendo IntelliJuris en estos interesantes temas para que nos sigan acompañando y nos sigan enriqueciendo en este ejercicio conjunto.
Muchas gracias y hasta la próxima.